Ya, Buen a ver, día. delegado, ¿en qué nos hemos quedado la clase pasada? A ver, indícame para continuar. Ah, ya. Entonces vamos a retomar ese tema ya, porque ha habido, en el transcurso de la mañana, ha habido unos cambios, ¿ya? Entonces, lo que se ha quedado ahora es que vamos a desarrollar solamente un tema, ¿ya? El tema va a ser sobre la reactivación económica en tiempos de COVID. Entonces, ese tema hay que adecuarlo a algún tema del sílabo, ¿ya? Entonces, hay que proponer dentro de este tema general que viene a ser la reactivación económica en tiempos de COVID, qué instrumento de la matemática podemos aplicar y ponerle un tema. Ya no van a ser por grupos, ya solamente se va a hacer un tema nada más. Entonces, ¿ustedes qué plantearían para que la economía se pueda reactivar? Entonces, para plantear un tema, lo primero que tenemos que hacer es identificar un problema, ¿no? Y del problema ya salen las variables, ¿no? Sale la variable independiente y las variables independientes. Entonces, el objetivo es ese, ¿no? A ver, ustedes más o menos, ¿qué tema les gustaría? Porque no es el tema que a mí me gusta, ¿ya? Porque esta investigación formativa lo tienen que hacer ustedes. Entonces, ustedes tienen que hacer lo que les guste, ¿no? Algún tema referido a la reactivación económica, de tal manera que encaje dentro de algún instrumento que vamos a utilizar en la matemática. Entonces, es lo que tenemos que definir ahora, ¿ya? En esta semana, el domingo tuvimos reunión, ayer también hemos tenido una reunión y se ha quedado en eso, ¿ya? A ver, quiero opiniones, ¿ya? Al respecto, más o menos, ¿qué tema les gustaría desarrollar sobre reactivación económica? Profesor, disculpe, tengo una duda. O sea, ya los grupos de la vez pasada que estaban conformados, ya la va a haber, ¿no? Así no, ahora va a ser individual y todos el mismo tema. No, O todos en todos, grupo. el día domingo tuvimos una reunión con 15 colegas, ¿ya? Entonces, se quedó en que sí iba a ser un tema. Y el día de ayer también nos hemos reunido en la tarde. Entonces, lo que se ha quedado es que no es para todos los cursos, solamente es un grupo de profesores, ¿ya? Para que no estén haciendo varios trabajos, porque imagínense, yo tengo como 150 alumnos. Entonces, si los divido en 10, bueno, son 15 trabajos. De esos 15 trabajos, imagínense, ¿no? Es más pesado para ustedes. Lo mejor es que solamente van a desarrollar un trabajo nada más. Entonces, ese trabajo va a ser referido a la reactivación económica, es el tema general, que nosotros tenemos que abordar un tema de ahí, ¿no? ¿Qué tema les gustaría abordar de reactivación económica en tiempos de COVID? De tal manera que ese tema engarce dentro del curso, o sea, se tiene que utilizar algún instrumento de la matemática para poder desarrollar, ¿no? El tema que vamos a plantear nosotros dentro de este gran tema que es la reactivación económica, ¿no? Ok, profesor, entonces es solo un trabajo entre los 40, 50, no más o menos. Sí, uno nomás, eso se ha quedado, ¿ya? Ok, profesor, gracias. A ver, entonces me tienen que decir más o menos qué tema les gustaría a ustedes, ¿no? Porque tenemos que hacerlo, ¿no? Engarzar dentro del curso, ¿ya? Como les digo, este trabajo de investigación formativa ustedes lo tienen que realizar. Entonces yo los voy a ir asesorando más o menos cómo tienen que hacerlo, pero el tema tienen que más o menos ir eligiéndolo ustedes. Entonces, ¿qué tema sería? A ver, pensemos, porque tenemos que dedicarle por lo menos media hora, 45 minutos de investigación, estoy en una disposición, ¿ya? Entonces vamos a grabar, ¿ya? Porque si no grabamos no vamos a tener evidencias, ¿ya? Entonces todos, por favor, tenemos que participar, ¿ya? Profesor, A ver, dime. es en grupos, ¿verdad? Dijo la otra clase que era en grupos, No, ¿cierto? ya solamente es un tema nada más, no hay Ah, ya, grupos. ya, Se dije ya. un tema dentro de la activación económica de tiempos de COVID y de ese tema traemos información, ¿no?
haremos una monografía, no sé, pero tenemos que elegir el tema, ¿ya? Como es primer año, entonces lo principal es, ¿no?, elegir el tema. Si de ese tema hacemos una monografía o de repente sacamos datos y planteamos algunas alternativas, ¿no?, para que se dé la reactivación en el tiempo más corto posible. Entonces, dentro de la ¿qué es reactivación? Entonces, ¿qué temas propondrían? A ver. Profesor, ¿podría ser sobre la demanda del dólar? ¿Cómo es que últimamente está subiendo, está inestable? Es que esto del dólar es como un hipo, o sea, pasan las elecciones y se acabó el dólar, ¿no? O sea, pues que el Banco Central no se preocupa, ni el MIR se preocupa. Entonces, tenemos que ver otro tipo de medidas, ¿ya? Tenemos que hacer medidas estructurales de tal manera que la economía cambie, por lo menos en estos 5 años, ¿no? Lo del dólar, como les digo, son pequeños, es como que te da una gripe hoy día, ¿no? Pero la gripe no la vas a tener todos los días, pues. O sea, ese es el problema del dólar, ¿no? Ese sería el problema del dólar. Medidas más específicas que permitan reactivar la economía, es decir, hacer crecer la economía. Profesor, ¿y le parece el impacto de las ayudas sociales y la deuda externa en la economía peruana? Pero es que las ayudas sociales no generan mucho impacto en el crecimiento económico. Por ejemplo, del pensión 65, ¿no?, que les dan cada 2 meses, les dan 250. Bueno, ¿en qué ayuda eso al crecimiento? Es un gasto más bien, ¿no? Bueno, medidas más concretas, ¿no? A ver, sí, te escucho. Ya, fomentando la inversión y también la formalización de empresas podría ser una manera de reactivar la economía. Claro, ¿no? Allá, por ejemplo, ya estamos aterrizando, ¿no?, más o menos en medidas ya concretas, ¿no? Pero ¿cómo lo ligaríamos esto al curso? Entonces, ese es el problema, fomentando, ¿no?, el empleo. Usando límites. O sea, ¿cómo tiende a la informalidad, la ilegalidad a la formalidad? ¿Cómo es el proceso de formalización? Creo que se puede plantear con límites. Claro, el problema es que la formalización es un problema bien complejo. Eso ya tiene desde más de 30, 40 años que no logran la formalización, ¿no? Me acuerdo que cuando entró Ollanta se propuso en su plan de gobierno aumentar la presión tributaria de 13 a 20%, pero no llegó ni a 14 ni a 15, o sea. Y también hay un problema en Colombia. Claro, ¿cómo se podría formalizar ese problema, no? O sea, Hernando de Soto planteó, ¿no?, en su plan de gobierno, él planteó justamente medidas para que se pueda formalizar, ¿no? Es decir, a través de la titularización, ¿no es cierto? Porque los informales generalmente pues, no tienen títulos, ¿no? O sea, o si tienen, bueno, no tienen, por ejemplo, un flujo de caja de sus negocios que les permita, por ejemplo, acceder al crédito y crecer, ¿no? Entonces, la única manera de poder trabajar ellos es informalmente, no pagando impuestos. No pagando impuestos es la única manera de que pueden ganar, porque si se formalizan no van a ganar, ¿no? Porque ya, imagínense, no tendrían que pagar impuesto de IGB, impuesto a la renta, o si es el RUS, de repente pagar impuestos, y esto es lo que no quieren, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen, pues, economías de escala, o sea, su productividad de los informales es muy baja, ¿no? Entonces, ese es el problema también ahí, ¿no? ¿Qué podríamos relacionar? Porque el objetivo en sí, como ustedes dicen, es crear más empleo, pero ¿cómo, no? O sea, a través de la inversión sería, ¿no? Pero tenemos que ligarlo también, como ustedes dicen, ¿no? ¿Cómo lo ligamos a un instrumento, no? ¿Cómo formularíamos el modelo, no? O hacemos una monografía simplemente, pues, ¿no? Hacemos una monografía.
Lo que yo les planteaba era de, por ejemplo, podríamos hacer una monografía del comportamiento de las familias en diferentes países, ¿no? Y tomar como ejemplo, por ejemplo, países desarrollados, ¿no es cierto?, ¿no? O países que estén cerca del desarrollo, ¿cómo es su comportamiento, no? Porque ya tenemos el modelo matemático de familia, ¿no? El F igual a A por, ¿no?, elevado a H, elevado a alfa por N, elevado a beta. Entonces, en el Perú ese valor de A, la probabilidad, ¿no es cierto?, que ya habíamos hablado, esa probabilidad es bastante baja. Habría que compararla con la probabilidad de otros países, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a Chile, ver, ¿no?, ¿cuál es la tasa de divorcios en Chile? ¿Cuál es la tasa de divorcios, por ejemplo, en Alemania? ¿Cuál es la tasa de divorcios en Suecia, en Suiza, en China, ¿no?, en países desarrollados, ¿no? Y por ahí podríamos llegar a una conclusión, ¿no?, que uno de los elementos más importantes para generar crecimiento a largo plazo, sostenible y en forma estructural, sería trabajar en las familias, creo, ¿no? Pero para eso hay que tener información, ¿no? Pues entonces la investigación justamente radicaría en eso, ¿no? En tener datos de esos países, ¿no? Y compararlos con el valor de A, que viene a ser, ¿no?, la probabilidad que él se ha hablado, ¿no?, sea del Perú, ¿no? Porque esa inestabilidad, ¿no es cierto?, la tasa de divorcio en el Perú es demasiado alto. Entonces, si las familias son empresas, no, y la economía es la sumatoria de todas las familias, de todas esas microempresas, entonces, si quiebran, entre comillas, si hay altas tasas de divorcio, entonces quiere decir que la economía es como que quiebren una gran cantidad de empresas. Entonces, eso no lleva al desarrollo, más bien lleva al subdesarrollo, ¿no? Entonces, lleva a la quiebra al país. Entonces, tendríamos que hacer una especie de, simplemente averiguar, ¿no?, información, dar un marco teórico y averiguar información sobre las tasas de divorcios en todos los países, ¿no? Entonces, ahí sí se podrían agrupar, ¿no? O de repente, individualmente, cada uno de ustedes, o cada dos o cada tres personas, para un país, ¿no?, comienzan a estudiar, ¿no?, cómo es el comportamiento de las familias, ¿no es cierto?, en esos países. Creo que sería lo mejor, ¿no? Porque ¿para qué nos vamos a complicar? Están en primer año, no vamos a hacer un trabajo muy depurado, pero, por ejemplo, hay que plantear el modelito, ¿no? Y hacer ver, ¿no? Por ejemplo, estos países son desarrollados, ¿por qué? Por esto, ¿no? Porque la tasa de divorcios por ejemplo, en Chile, la tasa de divorcio creo que es 10%. En el Perú debe pasar del 40-50%. Pero, y así podemos ir comparando, ¿no? Entonces, para cada país habría que estudiar, ¿no?, cómo es el comportamiento, ¿no? A ver opiniones sobre esa propuesta, porque ya el modelo está planteado. O sea, lo más difícil es plantear el modelo matemático, ¿ya? Entonces, nosotros ya lo tenemos el modelo, ya, o sea, lo más complicado, ¿no? Lo demás es ya solamente investigar, ¿no? O sea, hasta sacar datos y llegar a conclusiones, pues, ¿no? Y creo que sería un trabajo muy interesante porque ya saldría del marco muy limitado que tiene la economía, ¿no? De solamente trabajar con inversión, que crece, que no crece, ¿no? Pero no va al fondo del asunto, ¿no?, a la parte estructural. Entonces, la parte estructural vienen a ser, en este caso, las microempresas, entre comillas, ¿no?, que vendrían a ser las familias, ¿ya? Yo creo que podríamos hacerlo de esa manera, ¿no? Darle algún título considerando ese modelo, ¿ya? A ver, opiniones. Yo opino que está bien. Claro, ¿no? Porque tendríamos que, sería un trabajo muy novedoso, ¿no?
y que saldría, por ejemplo, ya, ¿no?, de lo que todos los economistas plantean, ¿no? Hay que aumentar la inversión. Bueno, ya se sabe que aumentando la inversión aumenta el empleo, ya, pero ese empleo de repente es precario. ¿Por qué es precario? ¿Por qué? Porque las familias no han estudiado, ¿no? La mayoría son pobres, son extremadamente pobres, no han estudiado, y si quieren buscar un trabajo no lo van a tener, ¿no? Si lo van a tener, ¿cuánto van a pagar? O sea, les van a pagar con el ingreso de los venezolanos, no les van a pagar más de 900 soles, ¿no? Entonces, la idea no solamente es generar empleo, sino es generar empleo de calidad. Pero va a haber empleo de calidad en la medida de que las personas sean de calidad. Y para que las personas sean de calidad, justamente ahí está el problema, ¿no? Entonces hay que trabajar un modelo a mediano y largo plazo. Entonces nosotros podemos presentar, ¿no?, cómo los diferentes países son desarrollados. O sea, no solamente porque, ¿no?, tienen más tecnología, ¿no?, sino por su cultura, ¿no? Esa cultura de la familia lleva, por ejemplo, a que, por ejemplo, las tasas de interés en otros países sean muy bajas, ¿no? Porque ahí la confianza es del 100%. En cambio, la confianza en el Perú es casi cero, ¿no? Tú le prestas a una persona, a un amigo, pierdes el amigo y pierdes la plata, ¿no? Entonces, es por eso que los bancos, cuando prestan, tienen que protegerse, ¿no? ¿Cómo se protegen? A través de las altas tasas de interés, ¿no? Con el alto riesgo que tienen, ¿no?, de que no les paguen. Entonces también ahí la morosidad es alta. ¿Por qué? Porque la calidad de las personas en el Perú, que no, ya está, el peruano es muy vivo, ¿no? O sea, cree que no pagando las deudas, ¿no?, es vivo y genera, lo único que genera es altos costos en las empresas y en la sociedad. Entonces nosotros iríamos ya a atacar el problema estructural, ¿no? No iríamos a atacar problemas coyunturales, ¿no? Creo que ese sería el tema. Si no tienen alguna observación o le pueden dar algunos aportes, creo que eso les facilitaría también que ustedes no se compliquen mucho, ¿no? Y sería bueno, ¿no?, que ustedes conozcan la realidad de los otros países y tengamos en cuenta esta variable que nadie la ha tenido en cuenta, ¿no? Porque ninguno de los candidatos plantea nada, ¿no? O sea, yo escuché el día sábado, creo que así, el debate que han planteado, bueno, a lo único que se han dedicado es a atacarse, ¿no? Y no han dicho nada con respecto a las propuestas, ¿no? No hay propuestas innovadoras, ¿no? A ver, los voy a escuchar ahora.